Ahí dice: advertencia al que peca deliberadamente. Presenta la posibilidad de perder la salvación, este versículo aquí del 26 al 31. ¿O puede ser reversible la salvación? La salvación no se puede revertir porque Jesús dejó escrito en su mensaje, que está en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, dijo: el que persevere hasta el fin será salvo. Está totalmente tergiversado, distorsionado, desfasado, para apoyar la doctrina de que es posible de que una persona que haya sido regenerada, que es hijo de Dios, porque fue regenerado, obtuvo la vida, obtuvo la justicia, todas esas cosas se puedan perder. Saludos, bienvenidos y bendiciones nuevamente a tu programa Cara a Cara con la Verdad. Otra vez contentos y agradecidos de nuestro Dios por esta oportunidad que Dios me da y Dios me regala junto al maestro Briceño, quien está nuevamente con nosotros, y para mí esto es un honor y un placer, y para mí es un agrado y una alegría de recibirte, de darte la bienvenida. Este es tu hermano y amigo Joel Maldonado, quien cada viernes te recibe en tu programa Cara a Cara con la Verdad. Bienvenido nuevamente, maestro Briceño. Denos un saludo a nuestra audiencia. Bendiciones, bendiciones, Maldonado. Qué alegría, qué gozo. La verdad es que no, solo Dios en su prognosis, su eterno conocimiento, era el que tenía la percepción, por ende, anticipadamente, lo lejos que iba a llegar este programa. Cara a cara Amén. con la verdad, la entrevista Claro. al maestro Briceño. Percibimos por el Espíritu de que esto era de Dios, nos unimos, y no sé si te has dado cuenta las visitas que ha tenido este programa. Y Claro que sí. no lo decimos por el programa, porque no estamos buscando proyección, Sí, señor. estamos buscando es que se conozca el texto sagrado. Eso es lo primordial, el texto sagrado. Punto. Eso es Y así. esto está llegando muy lejos, está llegando muy lejos. De modo que muy contento, muy contento. Hoy hablé en nuestra congregación. Prediqué hoy acerca de lo que es el tribunal de la iglesia, el Bimá de Cristo, y había allí la persona que me hizo la entrevista en el Congreso Internacional, en un Congreso Internacional que tuve aquí en Dallas, y él se encargó de hacerme una entrevista. Él tiene un estudio de grabación de circuito cerrado, y él se enteró que iba a estar allí y fue, y inmediatamente me hizo la invitación para grabar unos programas acá. Él tiene el estudio acá Amén. en Dallas, y le hablé de tu persona, ¿no? Lo lejos que esto ha llegado, y me dijo: wow, yo por eso vengo, maestro, a hablar con usted, porque ya yo he visto el programa, de verdad que ha sido muy, muy edificante. Y vamos a seguir trabajando, ¿no? Hasta que el Eterno nos separe, pero que sea el Eterno el que decida ya que Eso es Maldonado tome así. por un lado y que Briceño tome por otro. Bueno, vamos a continuar. No, Saludamos a no, todos los que nos están viendo. yo estoy Salud. muy contento. Yo estoy muy contento porque sí, secundo lo que usted habla de cómo el Espíritu nos ha unido, y ha sido muchas cosas positivas, ¿verdad? Que se han escuchado y que se han hablado a través del programa. Y yo le doy las gracias a usted por usted aceptar esta invitación, y por cada vez que tenemos la oportunidad de grabar, pues usted esté disponible. Así que yo le doy las gracias aquí frente a toda la audiencia, y que el Señor siga abriéndole más puertas a usted. Pero antes de continuar, ¿verdad? Quiero rápidamente, número uno, quiero decirle a cada uno de nuestros oyentes que nos están escuchando y que nos miran, que vayan y suscríbanse a nuestros canales de YouTube, vayan al canal de nuestro hermano maestro José Briceño, y vaya al canal de Cara a Cara con la Verdad, suscríbase, aprieta la campanita. También tenemos en Facebook fanpage Cara a Cara con la Verdad, tenemos Instagram y tenemos TikTok. Por favor, necesitamos que ustedes vayan ahí para que ustedes puedan ver todo lo que nosotros hacemos en las redes sociales. Y rápidamente quiero aquí presentar este libro, esta gran herramienta
que usted puede adquirir por tan solo $20, quien nuestro maestro José Briceño es la persona encargada de escribir este libro, el cual se llama La Fuerza de la Justicia. Si usted quiere tener esta herramienta donde usted puede edificar su vida espiritual, intelectual, solamente déjenos un WhatsApp, escríbanos al 352-615-2238, escríbame en el WhatsApp para obtener su libro, o puede también enviarme un email a cara a cara con la verdad 24@gmail.com. Ahí me puede escribir, dejar un mensaje y entonces estaremos en contacto para hacer los arreglos y que usted pueda obtener este poderoso libro, poderosa herramienta que yo sé que va a ser de bendición para su vida y para los que los rodeen a usted también. Bueno, maestro, estamos hoy aquí en nuestro sexto programa. Este es el sexto programa que hemos venido tratando desde el primero, donde estuvimos, hemos venido hablando sobre el pecado, su origen y cómo vencerlo. Y hemos podido eh, tener la gracia y ¿cómo decir? La oportunidad de llegar al programa número sexto. Así que esto es muy interesante. Puede ir al YouTube de nuestro hermano Briceño para que vea desde el número uno. Ya luego más adelante yo estaré poniendo los otros en mi canal. Pero en el canal de nuestro hermano Briceño usted puede conseguir también los primeros 5 capítulos. Y hoy vamos a estar hablando sobre unos versículos donde hemos tenido el tema sobre la salvación, si se pierde, no se pierde, si es reversible. Y hoy vamos a estar hablando sobre unos versículos donde nos van a estar trayendo, arrojando más luz a lo que el maestro Briceño quiere traer a cada uno de ustedes. Hoy estaremos hablando sobre Hebreos 10, 26 al 31, Filipenses 2, 12 al 16 y Santiago 5, 19 y 20. No se aparte, no se salga, tiene que quedarse ahí porque una cosita así que usted se pierda se le va a ir el hilo. Mano Briceño, maestro, querido hermano y amigo, en Hebreos 10, 26 al 31, ahí el título de arriba, cuando usted va y dice advertencia al que peca deliberadamente, antes de comenzar esos versículos. Y yo quiero hacerle una pregunta. Aquí él nos habla de si la salvación puede ser reversible o no. Nos presenta ¿verdad? La posibilidad de perder la salvación, este versículo aquí del 26 al 31, o puede ser reversible la salvación. Mira, esto es uno de los pasajes entre muchos, eh, que se ha tomado desde el punto de vista totalmente tergiversado, distorsionado, desfasado del Ok. sentido, del Ujú. pensamiento, para apoyar la doctrina de que es posible de que una persona que haya sido regenerada, que es hijo de Dios, porque fue regenerado, obtuvo la vida, obtuvo la justicia, todas esas cosas se puedan perder. Esto lo han tomado. Es como en estos días escuché un comentario que me hicieron y en relación a lo que el tópico que estamos tratando de la inmutabilidad de la salvación. Esto no se puede revertir, lo demuestro por la Biblia. Hemos explicado algunos pasajes en nosotros estudios, en nosotros programas. Y me escribió una persona, pero también lo he escuchado de muchos hombres que son, mira, reconocidos, renombrados, predicadores. Ok. Y me dijeron, maestro, si la salvación no se puede revertir, ¿por qué Jesús dejó escrito en su mensaje, que está en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21? Jesús dijo, el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Nos puede usted explicar eso? Y yo les lo expliqué. Esto está en Apocalipsis, ¿verdad? No, no, eso está en Mateos. Mateo, el capítulo 24, en el Sermón del Monte. Ok. Perdón, perdón, perdón.
en el sermón que Jesús da antes de ir al Monte de los Olivos. Sí, sí, Cuando porque Jesús también en sale, Apocalipsis aparece eso, pero ya usted está hablando de otro sí, sí, diferente. cuando Jesús sale con sus discípulos, dice que vio los grandes edificios y le dijo a sus discípulos, mirad todos estos edificios, que de aquí no quedará piedra sobre piedra que sea derribada. Y de allí en adelante Jesús da un discurso que está registrado, lo registró Mateos y lo escribió, y esto está en el capítulo 24, Marcos en el capítulo 3 y Lucas en el capítulo 21. Y resulta que cuando Jesús dijo, el que persevere hasta el fin será salvo, está hablando de la salvación que se obtendrá por obras, no por gracia. La salvación que se obtendrá por obras al no dejarse sellar por el anticristo en la Ah, gran hay tribulación. dos tipos de salvación, hermano. Cuando la gracia sea levantada, que la iglesia sea levantada, todos van a obtener la salvación es por obra, en la obediencia a la predicación del evangelio del reino, que no es el evangelio de la cruz, que no es el evangelio del cordero, que no es el evangelio que está predicando la iglesia, el evangelio del reino que anunciará a Jesús como el Mesías que se va a sentar en el trono para reinar a las naciones por 1000 años, el evangelio del reino que va a predicar los 144.000 y los dos testigos y todos los que se añaden. Ese, cuando Jesús dijo, y será predicado ahí está, ahí usted está viendo un indicativo, quiere decir que hay otro. Estamos hablando Este, luego de que la iglesia ya ha sido levantada. sí, sí, la iglesia fue levantada. Será predicado este evangelio del reino. En Mateo 24, cuando Jesús habla de este evangelio, no está hablando del evangelio que está predicando la iglesia en este momento. Entonces va a haber gente que se va a salvar por obras, porque no se van a dejar sellar, porque van a entregar su vida, porque van a ser Exacto. decapitados, en fin. Pero no es la salvación que se da por gracia mediante el convencimiento de pecado que el Espíritu Santo va a hacer en la predicación del Evangelio de la cruz, el Evangelio del Cordero. Pero vamos a esto, vamos acá. Amén. Así como desfasaron aquel, eso lo presenté como una verdad paralela. Así como me desfasaron aquel, me están desfasando él. Vamos a ver qué dice el texto. Dice, esto está en Hebreo, Hebreos capítulo, 10. capítulo 10, verso 26 al 31. Dice así, cito, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino que una horrenda expectación de juicio y de hervor, de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, que no tiene nada que ver con la iglesia, con gracia, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios, oído el término ese, y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, oiga bien eso, e hiciera frente, o sea, insultar, ese término hiciera frente significa insultar al Espíritu de gracia? Entonces dice, pues conocemos el que digo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Entonces el texto termina así, otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Entonces, aquí está la expresión, dice, del gran lamento, ¿no? Horrenda cosa es Hmm. caer en manos del Dios vivo. Ok. Primero voy a comenzar de qué pecado voluntario está hablando acá. Cuando Wow. se hace referencia al pecado voluntario, ¿de qué está hablando el que escribe? No se nos debe olvidar el emisor, el receptor, la comunicación, la causa de la comunicación, el cronista, el contexto histórico, la idiosincrasia, las culturas, los tiempos. Eso no se debe olvidar para hacer una interpretación del texto sagrado. Esto no es cuestión de leer Biblia, es cuestión de utilizar las herramientas que nos presenta la hermenéutica como códigos y reglas de interpretación para hacer una buena exégesis de las escrituras. Vamos a ver qué ¿Qué significa el pecado voluntario? Ya que el que está escribiendo es un judío convertido al evangelio y le está predicando a judíos convertidos al evangelio. Esto no es una carta para la iglesia de los gentiles convertidos al evangelio, es una carta para la iglesia de los judíos convertidos al evangelio. Aunque
aunque los gentiles y los judíos, los dos son un pueblo, porque de los dos pueblos Dios sacó uno, que es la iglesia, Correcto. pues, pero no se debe olvidar el sentido, el por qué, la causa, la razón, el por qué, la causa y la razón por el cual se escribió esta carta, que se le está escribiendo a un judío convertido a judíos convertidos, no a gentiles Y convertidos. maestro, me encanta que usted esté aclarando eso ahora mismo, esa explicación, porque ese es uno de los problemas graves que estamos encontrando en el pueblo, porque vamos a hablar en general. Y es que no escudriñan y no buscan las herramientas correctas, no hacen esa búsqueda, como usted dice, todas esas preguntas que hay que hacerse. Entonces, oyen a alguien que les enseña algo que no es profundo en la palabra, que es bien light en la palabra, que escuchó de otra cosa, y eso mismo vienen arrastrando y arrastrando y arrastrando, y cuando escuchan a alguien con algo diferente, entonces lo tratan de un hereje, lo tratan de un falso profeta, de un falso maestro. Y eso me encanta que usted aclare eso. Yo sé que con que usted lo aclare, mucha gente no le va a gustar escuchar este tipo de cosas, pero es importante aclararlo porque es muy cierto lo que usted está hablando. La iglesia está llena de tradición, como siempre lo he dicho. La mayoría de los evangélicos, perdone usted el vulgo, Ujú. la mayoría de los evangélicos comen como los pichones de pájaro, con el pico abierto y los ojos cerrados. No importa lo que le meta su madre, se lo tragan. Ellos tienen los ojos cerrados y abren el pico. Así son muchos evangélicos, no todos, pero la mayoría. Se Ujú. tragan todo lo que le dicen. Entonces entramos en un mundo de tradición, de que así me lo enseñó mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá, mi mamá. Así lo enseñan en nuestra organización y para ustedes contar. Eso se llama un mundo de tradición que está haciendo muchos daños en la congregación Exacto, de falsa doctrina. es correcto. Ahora, ¿qué es el pecado voluntario? El texto sagrado en forma absoluta afirma que una persona después de ser regenerado, entiéndase lo que es regeneración, que se le imparte la justicia, se le imputa la justicia después de haberse amputado el pecado, se le imputa la vida después de habérsele amputado la muerte, es regenerado, pasa a ser hijo de Dios y tiene una relación con Dios. Dios es su padre y él es su hijo. Eso es lo que quiero decir acá. Entonces el texto sagrado en forma absoluta afirma que una persona después de ser regenerado y pasa a ser hijo de Dios, no, negativamente no puede perder su salvación. Es imposible que esto sea revertido. Es imposible que la justicia, la vida, la relación que tiene con Dios se pierda. La paternidad de Dios no se pierde. Eso no lo puedes perder nunca. Entonces, por lo tanto, la pérdida de la salvación no puede estar en consideración en este pasaje. Acá, pecado voluntario, no puede estar en consideración. Además, oído lo que veo y lo que voy a decir ahora, presten mucha atención porque es que el maestro del Señor no está jugando al evangelio ni a la escuelita dominical. Presta atención. Además, la mayoría de los pecados son intencionales o voluntarios hasta cierto punto. Si hablamos, si hablamos de los pecados que comete un creyente, sea con premeditación o alevosía, la mayoría son intencionales o voluntarios. Entonces, ¿de qué pecado voluntario está hablando? No entiendo por qué dice si pecaron voluntariamente, si que todos los pecados que comete el creyente son intencionales y voluntarios. Entonces, ¿para qué me habla de un pecado voluntario? Aquí es donde está la razón, aquí es donde está la respuesta a esta verdad. Vamos para allá. Entonces, en la mayoría de los casos, quien comete un pecado sabe que lo está haciendo. Entonces, cabe la pregunta, ¿qué es el pecado voluntario según el pasaje? Si todos los pecados que se hacen son considerados voluntarios, porque nadie peca en contra de su voluntad. Usted tomó una decisión para pecar, una determinación, usted lo hizo, muchas veces hizo planes y proyectos para pecar.
Wow. Entonces, si todos los pecados son voluntarios, me parece que está de más el que escribe que diga si pecáramos voluntariamente. Parece ser que es una verdad, es cierto, que cuando hacemos un análisis del pasaje del pecado voluntario que está hablando el que escribe, que es un judío convertido a judío convertido, no se está refiriendo al pecado común que voluntariamente cometemos con premeditación, alevosía. No está haciendo referencia a eso. Oiga bien, algunos interpretan el pecado voluntario como un cualquier pecado en forma continua, donde se peca obstinadamente según el pensamiento del escritor a los hebreos. No parece que esto es el caso. Sí. Vuelvo a repetir. Algunos interpretan el pecado voluntario como un cualquier pecado en forma continua donde se peca obstinadamente, con premeditación y alevosía. Pero según el pensamiento del escritor a los hebreos, que es un judío convertido, no parece que sea así el caso. No. El autor en su pensamiento, el que escribe, que para mí es Pablo, tiene un pecado particular. O sea que el que está escribiendo dice, si pecáramos voluntariamente, del pecado voluntario que está hablando no es el común y el corriente, que lo hacemos con premeditación y alevosía, que hacemos planes y proyectos. No, está hablando con uno que es particular. ¿Cuál es? ¿De qué Mm. está hablando este hombre? Entonces, el autor en sus pensamientos tiene un pecado particular, lo que se hace evidente cuando consultamos el contexto, respetando la relación del pensamiento. Él ha exhortado a sus lectores, quien el que escribe, ha exhortado a sus lectores en capítulos anteriores a que retengan firmes su confesión, según Hebreos capítulo 3, verso 6, Hebreos capítulo 14, capítulo 4, verso 14. Acuérdense que toda la carta a los hebreos es un solo pensamiento que se le escribió a una iglesia. Usted no debe separar un capítulo del otro capítulo, es una hilación de pensamiento. Ya el que escribe, el que está escribiendo acá en Hebreos 10, ya les ha venido haciendo una exhortación a sus lectores en los capítulos anteriores a que retengan firme su confesión. Y les advierte acerca de los peligros del abandono de la fe, según Hebreos capítulo 6, verso 1 al 8. Entonces, el autor de los Hebreos refuerza esta preocupación en el capítulo 10 como contexto inmediato, dando advertencia del pecado voluntario, según lo que acabamos de leer en Hebreos 10, el verso 23 al 25. Entonces los lectores estaban al borde de abandonar su fe en Cristo y de regresar a la ley. ¿Quiénes? Los Los judíos judíos. convertidos al evangelio. No está hablando de los gentiles, porque esto no era un caso para la iglesia de gentiles convertidos. Es un caso para la iglesia de judíos convertidos que estaban siendo perseguidos porque abandonaron las prácticas de la ley y estaban siendo perseguidos. Por eso es que se escribe la carta a los hebreos, el capítulo 11, acerca de lo que es la fe, para no abandonar las creencias, para no abandonar las doctrinas. Muy bien. Digo, ahora, los lectores estaban al borde de abandonar su fe en Cristo y de regresar a la ley mosaica y a sus sacrificios, por lo que él discute lo inadecuado de los sacrificios de la ley, especialmente a partir del capítulo 8. Te lo vuelvo otra vez a repetir para que usted tome en cuenta. Los lectores estaban al borde de abandonar su fe. ¿De qué lectores estamos hablando? A quien se le escribe la carta. Judíos convertidos.
Dios convertido. Estaban al borde de abandonar su fe en Cristo y de regresar a la ley mosaica y a sus sacrificios, o sea, al sacrificio de cordero. Por lo que el que escribe discute lo inadecuado de los sacrificios de la ley, especialmente a partir del capítulo 8 de Hebreos, que es una elección de pensamiento. Es por esta causa que en el capítulo 11 de los Hebreos les da una cátedra en relación a la fe como fuerza espiritual mediante el espíritu de gracia que los mantendría como fieles seguidores, proclamando y haciendo del mensaje de la gracia un estilo de vida. En el capítulo 11. En el capítulo 12, oído, y la acción de pensamiento no me la abandone, les insta y les hace la invitación a correr la carrera de la fe, siendo el mayor ejemplo Jesús, quien sufrió las más grandes de las torturas por el evangelio de la gracia, viviendo en fe, manteniéndose en fe y logrando todo por la fe hasta la consumación de su obra. Observe, observe que el que escribe el capítulo 11 le está escribiendo a estos judíos que estaban llenos de temores, dudas, ansiedades, de preocupaciones y persecuciones por los judíos que practicaban la ley y los veían como herejes porque habían abandonado las prácticas de la ley por el evangelio de Jesucristo. Ah, Entonces el que escribe dice en Hebreos 11 les da una cátedra acerca de lo que es la fe y le dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En él tienen que poner su mirada. Entonces cuando les termina el capítulo 11, les vamos al capítulo 12. Entonces, ¿cómo comienza el capítulo 12 de Hebreos? Teniendo en derredor tan grande nube de testigos, ujú. despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera y puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Oído, el que escribe el capítulo 11, escribe el 12 y los visualiza en un gran estadio, corriendo la carrera, pero que en ese estadio tienen los espectadores, que son los testigos que están nombrados en el capítulo 11. Todos los héroes de la fe que están nombrados en el capítulo 11 son de los testigos que está hablando el capítulo 12. Tenemos a esta gente de testigos que lograron objetivos por la fe que depositaron una palabra que el gran yo soy les dio. Igual somos nosotros, corramos con paciencia la carrera que ellos también corrieron y pongan los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y no desmayen, no abandonen las prácticas del evangelio, no desmayen, no lo hagan. Oído. Entonces, el pecado voluntario sería un deliberado abandono de su confesión en fe, de la eficacia y suficiencia del sacrificio de Cristo para regresar a los sacrificios judíos insuficientes. O sea, el pecado voluntario del que está hablando el que escribe es volver otra vez a sacrificar corderos, cuando ya el cordero fue sacrificado en la cruz. Exacto. De eso es lo que está hablando. Entonces, el autor les ha escrito que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, según Hebreos 9:28, que con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre los santificados, según Hebreos 10:14, y que una vez perdonado no hay más ofrendas por el pecado, según Hebreos 10:18. Entonces, les declara que la ley y sus rituales no les ofrecía nada en comparación al verdadero sacrificio definitivo y absoluto y completo que se dio en la vida de Jesús como el cordero inmolado, según Hebreos 10, el verso 1 al 10. Ay, mamá, escuché esto.
Si ellos regresan a la ley, si ellos regresan a la ley, oígase esto, el perfecto y eterno sacrificio de Cristo. Te lo voy a poner de esta manera. Si ellos regresan a la ley a sacrificar cordero, que es el pecado voluntario del que está hablando el que escribe, el perfecto y eterno sacrificio de Cristo, soteriológicamente hablando, sería suficiente para cubrir incluso esa gran y voluntarios pecados. Pero aún así ellos van a encarar un juicio severo, el cual no atenta en contra de su salvación. Señores, Tremendo. el que escribe, dígame, No, eso está tremenda esa explicación que estamos ahí. ok, mire, el que escribe el mensaje de advertencia en Hebreos 10, sin lugar a duda, tiene su mirada en lo que está escrito en Números, el capítulo 15, verso 30 al 31. Allí vemos que para ciertos pecados serios en actos de premeditación, alevosía y presunciones, no se acordó ningún sacrificio. Por lo tanto, quien cometiera esos pecados sería cortado de su pueblo. El autor de los Hebreos les hace una advertencia basada en lo que está escrito en la ley, que se abandonan el único sacrificio absoluto, acepto ante Dios, volviendo a los rituales de la ley, serían juzgados, disciplinados y en el peor de los casos serían severamente castigados. Mm. Entonces, para comprensión del pasaje, es necesario establecer a quienes se dirigen las palabras del autor. Sin lugar a la duda, se reitera el mensaje de los creyentes, como el caso del capítulo 6, y en esta oportunidad se presenta el mismo mensaje con diferentes connotaciones en un lenguaje hipotético. Maldonado, ¿a quién se le está haciendo la advertencia? ¿A quién? Según el capítulo. Voy a responder. Ujú. Aquellos a quienes se les está advirtiendo son verdaderamente salvos. Sí, claro. Y esto está bien claro. En el pasaje eso está pero bien claro. El autor habla en primera persona, en plural. Ya estamos tomando en cuenta la gramática. En primera persona, en plural. Él está advirtiendo a los lectores, o sea, a quienes escribió la carta, a los judíos convertidos, que son cristianos, acerca de algo que es posible que los hebreos convertidos al evangelio hagan. Aunque dicho pecado no atenta ni cercena la salvación. El contexto inmediato muestra que esta advertencia es para aquellos que han recibido el conocimiento de la verdad, según Hebreos 10:26, son santificados, según Hebreos 10, verso 29, conocen a Dios y son su pueblo, según Hebreos 10:30. Han sido iluminados y han padecido por su fe, según Hebreos 10:32, y tienen una perdurable herencia en los cielos, según Hebreos 10:34. Por según todo esto, el que escribe le está escribiendo a la iglesia de judíos convertidos. Ahora, escucha. Hay una posición teológica en referente al pecado voluntario. Esto es una posición teológica en referente al pecado voluntario, de la cual no estoy de acuerdo. Y no es porque no estoy de acuerdo por obstinación, sino que esto no cuadra con lo que está escrito en el texto sagrado. Descontextualiza, desfasa la relación del pensamiento. Y esta
posición teológica afirma que el escritor de la carta a los hebreos está haciendo referencia a meros profesantes nominales que estaban infiltrados en la iglesia y pone por inmunda la sangre del pacto eterno, pisoteando así al Hijo de Dios por causa del pecado voluntario, haciendo frente al Espíritu de gracia. Sus afirmaciones, los que tienen este pensamiento y esta escuela, sus afirmaciones tienen su fundamento al tomar en cuenta el lenguaje del escritor que nos indica con el verbo conocer que se trata de uno que es devoto a la ley y fue vividor de ella, ya que afirma en su mensaje, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. En la, y en adición, según lo que él viene presentando, lo que viene presentando este tipo de pensamiento, este tipo de escuela, en adición a esto, ellos alegan por la frase y otra vez el Señor juzgará a su pueblo, que se hace referencia a judíos no convertidos que apostatan de las verdades en cuanto a Cristo como el Cordero, después de tener un conocimiento meramente intelectual para volver a los sacrificios y los rituales de la ley. Por otro lado, reitero, que la frase otra vez relacionada al juicio no es consecuente con la iglesia, ya que ella, la iglesia, no ha pasado por ningún juicio de parte de Dios. Porque dice otra vez, en conclusión, la posición teológica de esta escuela es que el escritor está haciendo referencia a judíos no convertidos, meros simpatizantes que estaban infiltrados en la iglesia, lo cual es totalmente falso. Es totalmente falso. Entonces, concluyo con lo que está escrito en este pasaje, para la respuesta que te voy a dar o que te he dado, que he desarrollado. El pecado voluntario de lo que está hablando el que escribe es volver otra vez a los sacrificios de cordero. Volver a Se la ley. considera volver a la ley a sacrificar otra vez el cordero, la cual no es relevante porque ya el cordero fue sacrificado en la cruz del Calvario. Y si tú lo haces, vas a poner por inmunda la sangre de Cristo y vas a pisotear al Hijo de Dios, que fue el cordero que inmolado en la cruz del Calvario. Ya eso sucedió. No tienes por qué volver otra vez a los sacrificios. Si lo haces, lo estás haciendo en forma voluntaria. Tú decides hacer eso, pero vas a tener problemas, vas a tener consecuencias. Eso es lo que quiere decir el que está escribiendo en la Eh, carta a los Hebreos en el capítulo 10. que se podría comparar a muchas congregaciones que hoy no, quizás no viven la ley de sacrificar cordero y ese tipo de cosas, pero hay dogmas en congregaciones que son prácticamente a veces hasta peor que la ley de los judíos. Y hay personas que viven un evangelio bajo una ley, bajo unas dogmas, bajo unas reglas y unas normas que si tú no haces esto, tú no eres salvo. Y yo lo comparo con eso. Yo voy a lanzar algo, pero lo voy a lanzar, pero me voy a salir de una vez, no me voy a quedar allí. Claro. Esto es como un anzuelo, como para que podamos hacer un programa de esto también. Oh, claro, claro. Esto en relación al diezmo. El diezmo no es una práctica de la iglesia. El diezmo yo lo puedo demostrar por la Biblia. Más en YouTube hay un estudio del maestro Breseño en relación al diezmo, como demuestro que en ninguna parte del Nuevo Testamento, estamos hablando del Nuevo Testamento que comienza en Hechos, no comienza en Mateo. Todo lo que está escrito en el libro de Mateo, de Lucas, de Marcos y de Juan, de los evangelios, fueron hechos que se dieron, por ende, en la dispensación de la ley, Es de correcto. hechos, de hechos y dichos que se dieron y se dijeron en la dispensación de la ley, que fue escrita 40 años después en la dispensación de la gracia, fue otra cosa. Claro, claro. Pero nada de lo que está en los evangelios tiene que ver con gracia. Jesús fue un hombre que no caminó en la dispensación de la gracia. Jesús caminó en la dispensación de la ley,
que manifestó la gracia de Dios es otra cosa. Claro, Pero claro. la gracia comienza cuando Jesús resucita de entre los muertos. Porque la iglesia no nace en el Pentecostés. Eso es mentira. La iglesia se hace visible en el Pentecostés. La iglesia nace en Jesús porque Él es la cabeza del cuerpo. Cuando Jesús resucita, ahí nace la iglesia. ¿Eh? Porque Él es la primicia y nosotros continuamos con Él. Eso es lo que dice el texto sagrado. Y Yo no de utilizo hecho, esto, falsa doctrina. como dice usted, yo lanzo y me salgo. He escuchado Ujú. mucha gente hablar que la iglesia que nació fue la iglesia católica y eso no es así. No, 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 Eso no no es tiene nada que así. ver. La iglesia que Jesús fundó es una iglesia en general, no es una iglesia con una denominación ni con un nombre. ¿Ve? Y es lo que yo, ¿verdad? Oigo mucho por ahí. ¿Cuál fue la primera iglesia? La católica. Esa no fue la primera iglesia. Oh, no, no. Bueno, ¿tienes alguna otra pregunta? Creo que me hablaste de qué, de Sí, Filipenses, Filipenses. En Filipenses dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Estamos hablando del libro de Filipenses, del capítulo 2 de los versículos 12 al 16 donde dice, luminares en el mundo, pero en el versículo 12 al final dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué significa ese término de ocupaos de vuestra salvación, en vuestra salvación con temor y con temblor? Vamos a leer el pasaje primero. A ver, Filipenses 2, 12 al 16. 12 al Dice, 16, es correcto. cito, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin manchas en medio de una generación maligna y perversa, en medio de las cuales resplandecéis como iluminares en el mundo, asidos de la palabra de verdad, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Ok, lo voy a explicar. Ese término, esa oración que dice en el texto cuando dice ocupaos en vuestra salvación, eso que aparece en el pasaje, no, negativamente no da la idea de mantener la salvación por obras, no da la idea. Demarca ese término, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, demarca la severa exhortación que el apóstol Pablo le da a los creyentes a que se aboquen, trabajen, produzcan para difundir el evangelio como iluminares del mundo, dando testimonio de tal proclamación con palabras y con hechos. El término que se utilizó del griego es katargasomai. Oígame, katargasomai, que es la forma enfática de ergasomai, que indica trabajar, producir, llevar a cabo la obra encomendada como iluminares del mundo en pro de la salvación que recibimos para que otros sean beneficiados. Es un dar de gracia como de gracia recibiste. Eso es lo que quiere decir el texto. Eso es lo Ok, que quiere decir el pasaje. Ahora, eh, allí, cuando dice ocupaos, está hablando de no descuidar las predicaciones y las predicaciones del Evangelio en dichos y en hechos.
en vivencia. No sé si tú sabes, Maldonado, Ok. no sé si tú sabes, Cristo se va, pero no nos deja inermes, nos Mm. dejó armas, nos dejó armas. Ujú. ¿Sabías que una sola de esas armas es a la ofensiva y todas las demás son a la defensiva? No sé si me agarras lo que te quiero decir. Sí, sí, sí. El ofensivo es el ataque, la defensiva es con lo que nos defendemos. Ok. La única arma que se nos dio a nosotros para la ofensiva Para el ataque. es el apresto del Evangelio de la paz. Es la única. Mm. Y Pablo dice, bien claro, lo presenta, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Correcto. Si analizas bien lo que Pablo escribe, el calzado no es el Evangelio ni la paz. El calzado es el apresto. Calzado los pies con el apresto. No está hablando que te calces con el Evangelio ni con la paz. Está hablando con el apresto. Y la palabra presto del griego tiene que ver con disposición, querer, deseo íntimo. Lo que Pablo quiso exponer fue esto. Cálcense los pies con la disposición, el deseo y el querer íntimo que debe tener un creyente para salir a predicar un evangelio que produce paz. O sea, la paz viene como producto de que se predique el evangelio y el que se predique el evangelio viene como producto de que haya una disposición, un deseo, un querer íntimo. Si al Ah. caso vamos, la iglesia te descalza porque nadie quiere evangelizar. Nadie, Eso es así. nadie. Es lamentable, pero es cierto. Sí, sí, sí. Voy. Mira lo descontextualizado que tenemos los mensajes en nuestras iglesias. Wow. Voy a decir algo que usted dice, wow, pero no tiene nada que ver, que no tiene nada que ver, por favor. Hay denominador común en lo que voy a decir ahora, que no te parece que tiene nada que ver por la mala aplicación que le has dado, pero hoy lo vas a entender. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es correcto. Maestro, se desfasó. Tiene eso que ver con lo que usted viene hablando del apresto del Evangelio de la paz, de la disposición, que es lo que Pablo está hablando en Filipenses cuando dice ocupados en vuestra salvación. Del mensaje está hablando Pablo. ¿Se desfasó? No, no me he desfasado. Cuando usted analiza Romanos en el capítulo Romanos 10. 17 versos, cuando dice la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, Pablo está hablando de la fe que le produce a un mundo que se pierde la predicación del evangelio. No está hablando de la fe que le produce la palabra a la iglesia. No, Sí, no, sí, Pablo no está hablando de eso. hay que ver a quién él se está dirigiendo. Correcto. Pablo no está hablando de eso. Pablo dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no han sido enviados? Cuán hermosos son los pies de los qué? De los que anuncian. O sea, los pies que se calzan con la disposición, el querer y el deseo íntimo de salir a predicar el evangelio que les va a producir la fe a un mundo que se pierden para que acepten el don de la salvación que es Cristo y sean salvos. Es lo que Pablo está diciendo en Romanos. Wow. O sea, el texto Casidioro de Reina lo escribió mal. El texto dice así. Dice que de la única forma
que un mundo tenga fe y acepte el plan de salvación mediante la persona de Jesucristo es que escuchen el evangelio que Mm. predica Jesús como el don de la salvación. Es lo que quiere decir el que escribe. Wow. La iglesia no le imparte, a la iglesia no le produce la fe la palabra. Ya la iglesia tiene la fe Es e correcto. intrínsecamente en ellas como fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, Mansedumbre. templanza. ¿Qué necesita la iglesia? La iglesia necesita tener palabra para que Ya. tenga más fe. No, la iglesia necesita es tener palabra donde va a fundamentar la fe, porque la fe está fundamentada en lo que Dios ha dicho, establecido y decretado en su palabra. Indica que mientras más palabra tenga, más fe tengo. No, mientras más palabras tengo, más terreno tengo donde caminar en fe. Wow. Entonces, la palabra no produce fe a la iglesia. No, la iglesia necesita conocer la palabra para depositar su fe en lo que está escrito en el texto sagrado. Lo que produce fe al mundo es la predicación del evangelio. De eso es lo que viene hablando Pablo en Romanos. Entonces, cuando dice la fe es por el oír, no está hablando de la fe de la iglesia, de los regenerados, de los hijos de Dios, de los justificados, de los vivificados. No está hablando de ellos, está hablando de la fe que le produce a un mundo que se pierde la predicación del evangelio, porque hubo un grupo que se dispuso, se calzó los pies con la disposición, el deseo y el creer íntimo para salir a predicar un evangelio que produce paz. Es lo que quiere decir Romano. La fe que te lleva a creer en Jesús, a creer en Cristo, en alguien Pero en el cómo, cual tú no crees, en quien tú no creías. pero Maldonado, ¿cómo creerán si no hay quienes prediquen? Ya, Es lo que está hablando el que escribe. ya. ¿Cómo predicarán si no han sido enviados? ¿Mm? ¿Cómo predicarán si no han sido enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz. Wow. Entonces, cuando una iglesia se dispone, se ocupa en el mensaje de la salvación, que es lo que Pablo está hablando, en Filipenses, el capítulo 2, versos 2 al 16, cuando un pueblo se ocupa y se adhiere y tiene una responsabilidad y una negación, una abstinencia, un compromiso, una seriedad en este asunto, que cómo a la iglesia se le confió el mensaje de la reconciliación. La iglesia es un organismo que está llamada a salir al mundo Sí, a sí. reconciliar al mundo con Dios, no a Dios con el mundo, porque ya Dios no tiene problemas con el mundo. Por eso que nosotros somos tipificados como sal de la tierra. Wow. ¿Eh? La sal tiene tres principios que la gente no lo ha tomado en cuenta, lo ha leído, pero no toma en cuenta. Te los voy a decir. Primero, la sal es un mineral en los tiempos, estamos hablando de los tiempos de Jesús, que tenía un valor un poquito menos que el oro. Oh, wow. Sí, un valor un poquito menos que el oro, porque la sal era lo que se le daba a los soldados romanos para pagarle su sueldo. Y ahí es donde viene el salario. Wow. Cuál es tu salario? Entonces el soldado romano agarraba ese puño de sal e iba al mercado y lo cambiaba por dinero. Entonces ahí está cuando Jesús nos tipifica a nosotros como sal de la tierra. Nos está hablando de los valores incalculables que nosotros tenemos y lo útil que somos para Dios para la implantación de su reino aquí en la tierra. Que no somos cualquier cosa. Ujú. Número dos, la sal es lo que sazona la comida, le sazona la comida y a nosotros se nos tipifica como sal porque somos lo que le damos sentido al mundo, sazonamos al mundo y le damos sentido al mundo con la predicación del evangelio del reino. En un mundo que no tiene sentido, que no tiene Claro. esperanza, que no tiene fe, que está sumergido en el pecado, que ya está cansado de tanto.
quien le va a dar sentido a la vida de la gente en el mundo, somos nosotros con la predicación del Evangelio del Reino. Somos la sal de la tierra. Y tercero, la sal se utilizaba para preservar dos tipos de alimentos, la carne y el pescado. Nosotros somos llamados como sal a detener la marcha de la corrupción y del pecado en este mundo con las predicaciones del Evangelio del Reino, no a participar del mundo. Porque nosotros somos embajadores de Cristo, de la iglesia para el mundo, no somos espías del diablo dentro de la iglesia participando del mundo. Eso es lo que muchos están diciendo. Entonces, esto es lo que Pablo quiso decir. Cuando dijo ocupado de vuestra salvación con temor y temblor, está hablando, oye, vamos a tomar seriedad este asunto, este mensaje que se nos confió para que lo salgamos a Ujú. predicar. Es lo que Pablo Claro, está hablando. claro. Wow, Ujú. y me encanta porque pude entender a quién es que Pablo o el escritor, a quién es que el escritor le está hablando y le está escribiendo. Me gusta porque desde el principio usted ha venido recalcando a quién es que se le está enviando el mensaje. Y lo que me encanta es la importancia de poder nosotros entender a quién se le envía, porque así podemos saber qué quiere decir el versículo, cuál es el mensaje que quiere llevar exactamente, y nosotros no tergiversar el verdadero mensaje que está escrito en la palabra. Ahí Y está. eso me encanta mucho y me encanta demasiado eso. Hay otro versículo que quiero que usted, ¿verdad? No sé si usted terminó ahí en ese. No, 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 sí, ahí terminé, vamos a darle rápido con el otro. Ok, Es pues rápido, es rápido, es rápido. tenemos el tercero, que con este vamos a terminar, que es en el libro de Santiago, en el capítulo 5 donde habla 19 y 20 los versículos 19 y 20 donde dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, ese pedacito me interesa, se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, ya estamos viendo aquí quien se extravía y ahora quien vuelve. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué nos quiere traer en estos dos versículos el escritor de este libro de Santiago? Mira, eh, ¿cómo te explico bien esto? No existen, no existen libros apócrifos. Tengo que meterme para allá para poderte dar respuesta a lo que me preguntas. Muy bien. No existen libros apócrifos. Quien se inventa esto de los libros apócrifos, que el término apócrifo no significa no inspirado, no, el término apócrifo no significa apartados, echados a un lado por no considerarse inspirados. Pero no es que no son considerados como tal, inspirados, sino que se Te, 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 consideran. te, te explico, te explico. ¿A quién se le dio, a quién se atribuyó eso de decir que hay libros que fueron inspirados y que otros no fueron inspirados y por tanto los vamos a apartar? Los Ok, canónicos de los deuterocanónicos. Vamos a apartar. ¿A quién se le ocurrió? Esto se dio en los concilios que se dieron, lo que fueron 7 concilios que se dieron, de Nicea, de Éfeso y parte de Contado. Pero cuando usted va al texto sagrado, Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. amén. Sí, señor. Punto. Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios y Pablo está haciendo referencia al Antiguo Testamento porque el Nuevo no existía. Claro. Y si toda la escritura es inspirada por Dios, pues no hay quien pueda decir que hay libros que no fueron inspirados y otros que sí fueron inspirados, porque Pablo dijo que todo fue inspirado, todo. Los canónicos y los deuterocanónicos, los que tomaron en cuenta y los que apartaron,
todos son inspirados. El problema es que el que se tomó esta atribución no tomó en cuenta los dos tipos de inspiración, que son teuneutos y ferómenos, con diferentes significados. Eso lo vamos a explicar después, no tenemos tiempo para ahora. ¿Por qué usted se mete por allí? Porque Santiago se consideró en un tiempo, en siglos pasados, como no inspirado. Wow. Santiago, el libro de los Hebreos, también entró en ese paquete como no inspirado. ¿Por qué? Oh, wow, interesante. Sí, sí, ¿por qué? Porque Santiago, hay cosas que están escritas en el libro de Santiago que no concuerdan con los escritos de los apóstoles, de los demás apóstoles. Dígase Pablo, Pedro, Judas, Juan, no concuerda. Cuando usted lee estos dos versículos, la verdad es que no se entiende el pensamiento de Santiago. Todavía los teólogos no han podido entender por qué Santiago se expresa de esta forma en lo que está escrito. Te lo voy a leer y te lo voy a interpretar qué es lo que Santiago quiere decir acá. Dice así: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador, nosotros no somos pecadores. Claro. Nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Nosotros pecamos, pero no somos pecadores. La posición que nos da la Biblia es de justo, no de pecadores. ¿Por qué utiliza Santiago el término pecador para hacer referencia al cristiano que se desvió de la verdad según él? ¿Por qué Santiago usa el término pecador? No se sabe, no se sabe. Entonces, dice, sepa que el que haga volver, el que haga, en este caso, José Briceño, voy a ponerme de ejemplo, hace volver a Juan de los palotes del error, que es un pecador, según Juan. Sepa que el que haga volver al pecador del error, de su camino, salvará de su muerte un alma. ¿De cuál muerte está hablando? Si es de la muerte espiritual, eso es totalmente falso. Porque una persona, escucha bien este pensamiento, una persona no puede espiritualmente morir dos veces y nacer dos veces. Oh, wow. Oh, No puede. Una persona que fue vivificada y justificada por el Espíritu Santo mediante el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, en el acto de remisión, fue justificada, vivificada y justificada, y se les impartió la vida. Venía de estar muerto. Esta persona que se le imparte la vida no puede volver a morir. Y si muere, no puede volver a vivir. Es lo que explicamos nosotros en los programas pasados. ajá. La suposición hipotética y supuestos negados que es imposible que los que recayeron, si es que eso se puede dar, que no está hablando de descarriarse, sino recaer, volver al estado de Adán, volver a morir otra vez espiritualmente. Es imposible que este ser que recae, que vuelve a morir otra vez espiritualmente, que la muerte puede entrar en él, porque volvió a entrar la simiente satánica que es el pecado y volvió a entrar la naturaleza satánica que es la muerte, volvió a entrar en él. Es imposible que lo saquemos de ese estado, porque para sacarlo de allí tenemos que enviar otra vez a Jesús a morir en la cruz del Calvario. Entonces, hay suposiciones hipotéticas. Uno, imposible que recaigan. Y dos, si recae, imposible que lo podamos restaurar, porque tenemos que morir, mandar otra vez a Cristo a morir a la cruz del Calvario. Tercera suposición hipotética, que esto no puede ser, porque Jesús no puede morir otra vez. Entonces, una persona que nace de nuevo no puede morir otra vez, jamás.
Y si muere, no puede vivir otra vez. O sea, esto es lo que enseña el texto sagrado. Entonces, ¿de qué está hablando Santiago acá? ¿A qué pecador se está refiriendo entonces? Eso es que no se entiende el lenguaje de Santiago. Pero aquí viene algo bueno. Aquí viene algo lo más fuerte. Dice, salvará de muerte al alma y cubrirá. La palabra cubrirá es expiación. Expiar, que es totalmente diferente, es lo contrario, lo antónimo a remisión. Expiación y remisión son dos cosas diferentes. Expiar es agarrar la basura, barrer la casa y meter la basura debajo de la alfombra y cubrirla. Eso es expiación. Remisión es extirpar, desramificar, es recoger la basura y botarla, no dejarla dentro de la casa. Entonces, lo que la sangre de Cristo hizo con nosotros no fue un acto de expiación, porque la sangre no expió el pecado. Redimir. El pecado era expiado por la sangre del Cordero en el Antiguo Testamento, en los sacrificios, y por eso hacía falta que se hiciera varios sacrificios. La sangre de Cristo no expió, la sangre de Cristo hizo acto de remisión, extirpó, desramificó, amputó, quitó, botó, lo sacó del Espíritu. Me llama la atención ahora que Santiago dice, y cubrirá multitud de pecados. Pero mira lo que dice Santiago. O sea que cuando yo hago volver del error al pecador, que es que él se desvió de la verdad, no solamente lo salvo de una muerte, sino que yo hago acto de expiación en los pecados que yo venía haciendo. Es lo que quiere decir usted. O sea, el cubrir. Eso cuando dice cubrirá multitud de pecados, está hablando de los pecados que yo cometí y que se me van a expiar y que se me van a cubrir y que se me van a perdonar por la obra que yo hice de haber hecho volver a mi hermano de la mentira y de pecado en la que él estaba, que lo llama pecador. Bueno, él está enviándolo de nuevo a la ley. Claro. O sea que no se sabe por qué Santiago escribe esto. ¿Qué le pasó a Santiago acá? No sé. ¿Fue inspirado? Sí. Bajo un tipo de inspiración. O sea que Fue inspirado, sí, pero no se sabe por qué Santiago escribe esto. Entonces, esto es un pasaje que no se debe tomar para hablar de que es posible de que una salvación se pueda perder. o No sea se que puede esto tomar es porque uno aquí de no se los sabe lo que Santiago dice. esto es uno de los pasajes el cual entonces estaban utilizando para decir que este libro no era inspiración del Espíritu Santo. Esto es una parte de los pasajes porque hay otras cosas que Santiago escribe que no están de acuerdo, que no está de acuerdo con lo que los apóstoles te escribieron. Otras partes de Santiago no está de acuerdo. Hay muchas cosas buenas, pero otras partes que Santiago escribió que se les pasó y que hasta ahora no se sabe por Y, qué lo y hizo, le por qué pregunto, lo escribió. maestro, ¿por qué entonces lo dejaron el libro? ¿Por qué qué? ¿Por qué lo dejaron como que es inspirado por el Espíritu Santo? Porque, ok, te explico te voy a explicar lo que es inspiración para que tú puedas entender. Hay dos tipos de inspiración, Maldonado, que es lo que la gente no toma en cuenta. Ok. Uno, es el poder sobrenatural que Dios le dio a los hombres para que hicieran registro de las cosas tales como sucedieron y se dijeron, aunque en lo que sucedió y se dijo hayan ciertas mentiras y contradicciones. Oh, wow. Sí, te lo voy a explicar, Repita eso otra vez. te lo voy a repetir. Inspiración, según lo que le dijo Pablo a Timoteo, es teuneutos. Eso es un tipo de inspiración, teuneutos, De un eutos. que es el poder sobrenatural que Dios le da a los hombres para que hagan registro de las cosas tales y como sucedieron, aunque en lo que sucedió y en lo que se dijo hayan ciertas contradicciones y mentiras. Ok. Ejemplo. Maldonado dice, el pez tiene 5 patas. Dios me dice a mí, José, Señor, escribe lo que Maldonado dijo. El pez tiene 5 patas. Pregunto, ¿es verdad que el pez tiene 5 patas? No tiene ni una. Eso es mentira.
pero es una verdad que Maldonado lo dijo. Entonces la inspiración está en que Dios me dice a mí que escriba exactamente lo que Maldonado dijo, aunque lo que dijo sea mentira. Ok, Dios no responde por lo que Maldonado dijo. Dios responde que se escriba exactamente lo que Maldonado dijo. Eso es inspiración. ok. Es un tipo de inspiración. Por ejemplo, Job dijo, recibiremos de Dios el bien y el mal no vamos a recibir. Según Job, de Dios vienen cosas buenas y vienen cosas malas. Que una de las cosas buenas que tiene Santiago es que dice que de Dios no vienen cosas malas. Santiago dice, toda buena dádiva, todo en perfecto viene del Padre de la luz, en cual no hay mudanza y sombra de variación. Y en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Toda cosa buena vino, viene y vendrá de Dios, porque Dios no cambia, es inmutable. Pero Job dice que de Dios vienen cosas buenas y vienen cosas malas. Job dice que lo que Dios dio y Dios quitó. Job dice que Dios quita lo que da. Pablo Wow, dice que no. Pablo dice que no. Pablo dice que los dones y el llamamiento. Óigase que el término llamamiento está en singular y dones en plural. ¿Por qué? Porque Pablo se está refiriendo al llamado que Dios le hizo a la nación de Israel para introducirlos a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Y así como Dios cumple, y así como los dones plural, que son 5 tipos de dones, Dorea, Dorema, Dorón, carisma y domata, son 5 tipos de dones que se reciben de Dios. Por eso Pablo utiliza el plural. Y Pablo dice que así como los dones de Dios son irrevocables, también fue irrevocable el llamado que le hizo Israel para introducirlo a la tierra prometida. wow. Quiere decir que todo lo que tú recibes de Dios, sea un dorema, un dorón, un carisma, un domata, sea cualquiera de los 5 dones que tú recibas de Dios, es irrevocable. Dios no te lo quita. Que tú lo pierdes es otra cosa. Oh, Tú lo pierdes. Tienes que darle cuentas a Dios porque Dios no te quita nada. Y como Dios no te lo quitó, Él te va a pedir cuentas por lo que te dio. Porque si Él me lo quitó, ¿para qué me va a pedir cuenta? ¿Para qué Dios me va a exacto. decir, dame razón de lo que te di si vos me lo quitaste? Pero Dios no me lo quita, tú lo pierdes. Tú lo pierdes correcto. Entonces, cuando vamos al texto sagrado, según el tipo de inspiración, teuneuto, Dios permitió que se escribiera exactamente lo que dijo Job, aunque Job no sabía lo que estaba diciendo. Job Wow. estaba totalmente desfasado. Al finalizar del pasaje del libro de Job, Dios se le aparece en un torbellino a Job y le habla del asunto y le da un discurso. Y entonces cuando Job entiende que muchas cosas que escribió no están en línea con las verdades en relación a Dios, entonces Job dijo, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven, cosas que no entendía, decía. O sea, Job entendió que se equivocó en lo que dijo y en lo que está escrito, y nosotros estamos en este tiempo agarrando el libro de Job para doctrinar a la iglesia en cosas que Job se equivocó. Oh, oh, ¿Sí? Ahí tienes un tipo de inspiración. wow. Entonces, aunque Santiago no tiene sentido lo que escribió, Dios permitió o cedió para que Santiago escribiera exactamente lo que él pensaba, pero no necesariamente lo que Santiago piensa es el pensamiento de Dios. Wow. O sea que en base, entonces, en esa definición de inspiración, es que Uh -huh, entonces ellos dicen, no, este libro sí es inspirado uh -huh. por el Espíritu Santo, basado en estos dos tipos de inspiración. Porque no es al contrario, Maldonado, como no conocían estos 2 tipos de inspiración, hicieron juicio y determinaron lo que era inspirado y lo que no era Oh, inspirado. wow. Si ellos hubiesen conocido estos 2 tipos de inspiración, que el otro tipo de inspiración es fenómeno, que viene siendo el dictamen de Dios, que es cuando Dios dictamina algo y los hombres escriben exactamente lo que Dios dijo. En la inspiración que está escrito bajo el término fenómeno no vas a conseguir ninguna contradicción, O sea, porque como ahí el se libro está escribiendo, Apocalipsis, por ejemplo. porque ahí se está escribiendo lo que Dios dijo. Los Exacto. ángeles trajeron un mensaje y los profetas trajeron un mensaje según lo Ah, que Dios dijo. Entonces,
en los mensajes que los ángeles trajeron, que los profetas dijeron, y de lo que Dios dijo no vas a conseguir ninguna contradicción, porque eso es un Es tipo de correcto. inspiración que es ferómeno, pero sí vas a conseguir contradicciones en la inspiración bajo el término teuneuto, porque Dios no responde por lo que los hombres hicieron y dijeron, Dios responde para que se escribe exactamente lo que hicieron y dijeron, aunque estén equivocados. Eso es Wow, inspiración. wow. De hecho, hay que llevar la aclaración. Mano, Uh -huh. aquí, Maestro Briseño no está diciendo que hay libros aquí que aunque no estaban inspirados por el Espíritu Santo, fueron añadidos en la Biblia. Eso no es lo que está diciendo el maestro Briseño. Tampoco está diciendo que Santiago es un libro que está puesto por error. Él yo creo que fue bastante responsable y trajo una explicación muy adecuada, muy acertada y muy aclarativa, muy clara la explicación en lo que es los dos tipos de inspiración y a qué se refiere cuando alguien o escuche decirle que hay cosas en el libro de Santiago que se piensan, no se está diciendo, ¿verdad? Con certeza, está diciendo que se piensa que puede haber sido una equivocación. Así que agradezco mucho, wow, esa enseñanza que usted trajo ahí sobre ese libro de Santiago, me encantó mucho. Me encantó todo lo que usted trajo aquí porque le damos gracias a Dios por la sabiduría que él ha puesto en usted, por esa pasión que Dios ha puesto en su vida de estudiar la palabra y no solamente estudiarla, sino enseñarla y predicarla y ponerla también en práctica, porque sabemos que usted es un hombre de testimonio. Así que gracias porque hoy ha sido un estudio, ¿verdad? Lamentablemente ya llevamos un poquito más de una hora. Este, y lamentablemente tenemos ya que cortar porque bueno, tenemos que guardar para otros programas. No podemos seguir por ahí enchufados por 2 y 3 horas. Ojalá la gente se pudiera quedar en un programa de más de una hora, pero lamentablemente todo el mundo tiene cosas que hacer. Vivimos en una vida que es muy ajetreada y hay muchas cosas que hacer y no todo el mundo tiene el tiempo de quedarse una hora o más escuchando una prédica, un sermón, un estudio. Gracias, maestro Briseño, por este tiempo hermoso y enriquecedor que usted nos acaba de dar aquí nuevamente. Luego vamos a seguir grabando otros programas con otros temas con el maestro aquí Briseño, que yo sé que muchas personas van a poder entender y poder ver las cosas con otra perspectiva, otro punto de vista, podrán entender y aclarar muchas dudas que a través de los años, pues muchas personas tienen acerca del Evangelio, acerca de las cosas que están escritas en la palabra del Señor. Por eso le damos gracias a Dios por el maestro Briseño, que puede sacar de su tiempo y hablar y tener estos estudios de la palabra. Antes de irnos, maestro Briseño, algo que usted quiera abordar, que usted quiera decir para el cierre. No, no, yo creo que añadir un poquito más es como embotar el conocimiento que hemos presentado. Amén. Mejor vamos a dejarlo hasta allí y vamos a continuar con nuestros estudios, vamos a seguir haciendo estas Sí, entrevistas y vamos a seguir trabajando. claro que sí, claro que sí. Y bueno, ya tenemos que, lamentablemente tenemos que irnos. Así que voy a hacer una oración rápidamente para despedir el programa y nos vamos a ver el próximo viernes en Cara a Cara con la Verdad. Padre Santo, Padre bueno, yo te doy gracias por esta oportunidad, te doy gracias por esta noche, te doy gracias por el maestro Briseño, por todas estas personas que están ahora mismo conectados, huyendo y los que estuvieron y no se quedaron. Te damos gracias por todo ello. Ahora te pedimos que esta grabación, que este programa continúe siendo observada por otras personas aquí después de esta hora que nosotros estemos terminando y que muchas personas puedan entender el mensaje que tú quieres llevar y que quieres traer para poder estar claramente y correctamente entendiendo y aprendiendo de tu palabra. Gracias, Señor, te damos en tu lindo y poderoso nombre. Amén y amén. Bueno, Bendiciones, 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 bendiciones. maestro, y bendiciones a cada uno de ustedes. Y nos vemos el próximo viernes, cara a cara con la verdad, a las 9 de la noche. Bendiciones.